Saludos, bienvenidos a la lectura agnóstica del Nuevo Testamento. Evangelio de Mateo, capítulo 12. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a espigar y a comer. Si no hubiésemos leído el título anteriormente, tampoco veríamos aquí nada criticable, más allá de que los campos no sean suyos y cojan aquello que no les pertenece. Al verlo, los fariseos le dijeron: «Mira, tus discípulos están haciendo lo que no es lícito hacer en sábado». Aquí nos encontramos con más de un dato curioso. Primero, los fariseos también son judíos, así que estos son conocedores, o deberían serlo, de la ley de Yahvé. Estos fariseos le señalan a Jesús que sus discípulos están contradiciendo las normas del sábado, unas normas que prohíben expresamente hacer nada más que quedarse en casa y rezar, que significa repasar oralmente la huida de Egipto, los textos sagrados, las filacterias, aquellos trozos de tela con escritos que llevan atados a sus vestiduras. Luego estos tienen razón. Si es sábado, los discípulos no tendrían que estar haciendo ningún tipo de ejercicio físico, ni tan solo recoger comida. Pero al ser ellos, en cierto modo también seguidores de la ley de Yahvé, no tiene ninguna explicación de que se encuentren también en estos campos, en estos sembrados. Así que tanto unos como otros están contradiciendo la obligación del sábado, descansar. Y él les dijo: ¿no habéis leído qué hizo David y los que estaban con él cuando tuvo hambre? Pues deberíamos haberlo leído, porque lo hemos leído todo, pero yo no lo recuerdo. ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la proposición, que no le era lícito comer a él ni a los que estaban con él, sino a los sacerdotes? Pues habiendo sido tan celoso en la lectura de los textos bíblicos, me parece muy curioso que un suceso así de importante por su herejía lo haya podido olvidar, aunque tratándose de David, del cual su comportamiento dista tanto de los mandamientos de Yahvé, tampoco me resulta demasiado extraño. ¿O no leísteis en la ley que en los sábados los sacerdotes en el templo profanan el sábado y son sin culpa? En la ley leímos que los sacerdotes hacen sacrificios diarios, y es cierto, aunque entendí, al menos yo, que el sábado era obligatorio descansar. Comer no contradice la ley del sábado. Así que no sé a qué tipo de profanación se refiere exactamente Jesús aquí con los sacerdotes. Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. ¿Quién es el templo comparado con el Hijo de Dios, el elegido de Yahvé? Y si hubierais comprendido qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no habríais condenado a los inocentes. Pues para comprender algo tan simple primero hay que leerlo, y yo no recuerdo haberlo hecho. En ningún momento Yahvé ha puesto por delante la misericordia al sacrificio, sino todo lo contrario, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. No existe ninguna ley que pueda afectar a quien las dictó. Él es Dios. El hombre de la mano seca. Y pasando de allí entró en la sinagoga de ellos. Con este pasando de allí no sabemos si se refiere al lugar o al tiempo, si ya ha dejado de ser sábado. Sea cual sea el momento, Jesús puede hacer lo que le dé la real gana, que por algo es Dios, y entrar allí donde quiera. En esta ocasión podéis comprobar que lo hace en una sinagoga de los fariseos. Por lo tanto, efectivamente, ellos son judíos también. Y había un hombre que tenía seca una mano, y para poder acusarlo le preguntaron diciendo: ¿es lícito sanar en sábado? Pues parece que sí, que sigue siendo sábado, y da la sensación de que nadie cumple con las obligaciones del sábado, ya que en vez de descansar todos están pendientes de lo que hace o deja de hacer Jesús. Y él les dijo: ¿qué hombre hay de vosotros que teniendo una oveja, si ésta cae en un hoyo en sábado, no le echará mano y la sacará?
Bien, pues este es un supósito un poco complicado si se es celoso en el cumplimiento de la ley, ya que nadie debería estar ejerciendo de pastor en sábado. Pues cuánto más vale un hombre que una oveja, de manera que es lícito hacer bien en los sábados. Celebro que para Jesús valga más un hombre que una oveja, algo que no ha quedado tan claro a lo largo de toda la lectura del Antiguo Testamento. El que sea lícito hacer el bien los sábados o no, a mi entender, no debe ser ni lícito ni ilícito. Lo que es obligatorio es no hacer absolutamente nada. Entiendo que si hay una situación de fuerza mayor, no sea calificada como pecado mortal. Y dijo al hombre: extiende tu mano. Y la extendió y fue restaurada sana como la otra. Algo que podía haber hecho el domingo perfectamente, porque tampoco es una situación vital como la de la oveja que se cae en un pozo. Pero una vez que los fariseos salieron, tuvieron consejo contra él para que lo destruyeran. Los fariseos parecen aquí escrupulosos con el cumplimiento de la ley y ven en los actos de Jesús herejía. El siervo escogido. Y Jesús, sabiéndolo, se apartó de allí, pero muchos lo siguieron y los sanó a todos. ¿Quién es este Jesús que pasa por todos los lugares con total impunidad desobedeciendo la ley escrita? En vez de ser preso, todos le siguen. Al menos eso es lo que nos cuenta Mateo, que según lo que él mismo escribió no puede estar con él, sino evangelizando en otras ciudades. Y les advirtió estrictamente que no lo descubrieran. Aquí parece que Jesús se sirve de esta multitud para esconderse, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, cuando dice: de nuevo una referencia más a estas profecías de Isaías, que son las que parece haber elegido Mateo para darle autenticidad a la venida de este Mesías, del cual únicamente tenemos de momento su testimonio. He aquí mi siervo, a quien escogí, mi amado, en quien se complació mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Fijaos cuántas mayúsculas en este versículo. Todas ellas significan divino. En la profecía de Isaías, a la cual se refiere para identificar a Jesús, se le señala para convertirse en la encarnación de Dios y al final para juzgar a los gentiles, a las gentes que practican otros cultos. No contendrá ni voceará, ni nadie oirá su voz en las plazas. El elegido parece que no participará. No quebrará la caña cascada ni apagará la mecha que humea hasta que saque a victoria el juicio. Su intención no es aprovechar la oportunidad contra aquellos desobedientes de la ley. Creo que a esto se puede referir esta figura metafórica de la caña quebrada, o contra los que intentan avivar el fuego contra sus enseñanzas. Creo que este es el caso de lo que podría significar la mecha que humea. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya conseguido su propósito, llegar al lugar que él desea, cuando ninguna de sus decisiones se verá cuestionada, presumiblemente el trono. Desde allí juzgará, y en su nombre esperarán los gentiles. Será llegado este momento cuando los seguidores de otros cultos, pero tolerantes con el de Yahvé, se vean juzgados según la ley. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces le fue llevado un endemoniado ciego y mudo, y lo sanó, de tal manera que el mudo hablaba y veía. Fijaos lo que podemos llegar a interpretar sobre este calificativo de endemoniado. Este queda sano en cuanto se recupera el habla y la vista. Por lo tanto, podemos llegar a concluir que endemoniado es todo aquel que sufre una enfermedad, ya que las enfermedades no son otra cosa que el reflejo del pecado. Todo inmaculado cumplidor de la ley de Yahvé debería estar completamente sano. Y todas las multitudes estaban asombradas y decían: ¿no será este el hijo de David? Atención, esto es lo que ellos reconocen, no el Hijo de Dios, el Hijo del gran Rey, el posible sucesor al trono de Israel. Pero los fariseos al oírlo dijeron: este no echa fuera los demonios sino por Belzebul, príncipe de los demonios.
Los fariseos, judíos también, repito, ven herejía donde los demás ven divinidad, aunque ésta la reconozcan a partir de la posibilidad de que Jesús provenga de la estirpe de David, de los reyes, aquellos favoritos de Dios. No se podía ser rey sin ser divino. Sabiendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no quedará en pie. La unión hace la fuerza. El pueblo judío está dividido. Los fariseos representan para Jesús una parte y sus seguidores la otra. Entonces, si Satanás echa fuera a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Si yo fuera un demonio, ¿qué necesidad tendría de echar fuera a otro demonio? Y si yo echo fuera a los demonios por Belzebul, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Parece en este versículo que esta capacidad de echar demonios no es única de Jesús. Si el echar demonios es un acto atribuible a Belzebul, dice él, también se les podría acusar de lo mismo a sus hijos, por lo tanto parece que estos también practican lo mismo. Así que serán ellos los que juzgarán vuestra acusación absurda. Pero si por el Espíritu de Dios echo yo fuera los demonios, entonces llegó a vosotros el reino de Dios. Habiendo descartado con la dialéctica esta acusación de los fariseos de atribuirle poderes demoníacos en cuanto a su habilidad de expulsar demonios, Jesús concluye que no puede ser de otro modo que siendo el Hijo de Dios pueda llegar a hacer este tipo de milagros. ¿O cómo puede alguno entrar en la casa del fuerte y arrebatar sus bienes si primero no ata al fuerte y entonces saqueará su casa? ¿Cómo puede uno expulsar a un demonio si no es más fuerte que el propio demonio? El que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Jesús parece venirse arriba y retar a los que no están con él. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Advertidos quedáis de que cualquier pecado o blasfemia, cualquier acto de herejía contra los hombres, pecados a los que a él podemos atribuirle varios en este mismo capítulo, como el saltarse el sábado, por ejemplo, se perdonarán. Pero la blasfemia contra el Espíritu, contra Dios, esta no se perdonará jamás. Cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonada, ni en este siglo ni en el venidero. Podéis insultarme a mí, porque me veis como un hombre, y esto se os perdonará, aunque yo no soy un hombre, soy el Espíritu Santo, soy Dios, así que esto no se os perdonará. Por lo tanto, antes de criticar o insultar a Jesús, debemos preguntarle si ahora mismo es hombre o ahora mismo es Espíritu Santo. Aunque por prudencia, mejor callarnos. Haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto es conocido el árbol. Lo que viene a resumirse como por vuestros actos os reconoceréis. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo podéis atreveros vosotros, fariseos, herejes, a señalar qué es lo que está bien? Ningún pecador puede dar lecciones de bondad y de obediencia a la ley. El hombre bueno del tesoro bueno saca cosas buenas, y el hombre malo del tesoro malo saca cosas malas. El bien y el mal a lo largo de todo este capítulo no debemos interpretarlo según nuestros parámetros éticos o morales, sino según los suyos, y los suyos se analizan a partir del cumplimiento de la ley escrita. Bueno es aquel que no se tuerce a lo largo del camino de esta ley, el que la cumple obedientemente. Malo es aquel que la incumple. Y yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Vosotros hablad, criticad, insultad, decid lo que queráis, que el día en que yo os juzgue rendiremos cuentas. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Creo que no hace falta decir nada más.
La generación perversa demanda señal. Entonces algunos de los escribas y fariseos le replicaron diciendo: Maestro, deseamos ver una señal de parte tuya. Como podéis comprobar, todo esto está sucediendo en sábado, cuando la ley dicta que todos deberían estar descansando y no hacer nada más que repasar su historia. En vez de eso, Jesús y los fariseos se han enfrascado en una lucha dialéctica, uno para tratar de demostrar su divinidad y los otros para negarla. Tras un buen rato de discusión, parece que los fariseos optan por exigir alguna demostración empírica. Él respondiendo les dijo: Una generación malvada y adúltera demanda una señal milagrosa, pero no les será dada otra señal que la señal del profeta Jonás. ¿Con qué autoridad unos pecadores van a pedirle al Hijo de Dios ningún tipo de señal? Las señales están en los textos antiguos. Porque exactamente como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Qué lugar es este, el corazón de la tierra? ¿A qué puede referirse? ¿Dónde está Jesús? ¿Debemos imaginar que va a escarbar algún tipo de agujero y pasará allí 3 días o 3 noches? ¿Es algo descabellado pensar esto cuando nos está haciendo una referencia de aquel a quien se lo comió un pez? Me resulta muy curioso este pasaje elegido por Jesús, o por Mateo, vaya. Los varones de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque se arrepintieron ante la predicación de Jonás, y he aquí algo más que Jonás en este lugar. ¿Será aquí donde signifique que está? ¿En Nínive es este el corazón de la tierra, la gran capital Babilonia? ¿Serán los varones de esta ciudad los que la condenarán? Parece que estos se convencieron ante la predicación de Jonás. Yo no lo recuerdo después de haber leído tantos textos, para mí sin ningún tipo de valor en mi búsqueda personal de la existencia de Dios. Así que para qué recordarlos. Pero Jesús sí parece tenerlos presentes y él dice ser algo más que Jonás. Jonás solo era un profeta. Jesús es el Mesías. La reina del sur será levantada en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí algo más que Salomón en este lugar. ¿Puede aquí referirse a la reina de Saba, quien visitó a Salomón, el rey de Israel? Jesús se compara con sus antecesores, pero no para igualarse, sino para mostrarse superior a ellos. El espíritu inmundo que vuelve. Ahora bien, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, pero no lo halla. Cuando el alma de un pecador muere, está condenada a vagar por un desierto eterno. Y dice: volveré a mi casa de donde salí, y al llegar la halla desocupada, barrida y puesta en orden. Al darse cuenta de su situación desgraciada, trata de volver sus pasos atrás. Es entonces cuando llega a su casa, a su lugar de origen, que ha sido ordenado y limpiado durante su ausencia. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él mismo, y entrando moran allí, y las condiciones postreras de aquel hombre llegan a ser peores que las primeras. Así también acontecerá a esta generación malvada. Pero esta alma malvada no solo no se reconduce hacia el bien, sino que todavía se vuelve más pecadora. Estos 7 espíritus podrían referirse a los 7 pecados capitales, las 7 perversiones que Yahvé desprecia. Todas ellas contaminan esta generación malvada. La madre y los hermanos de Jesús. Pues a la madre la conocemos, pero que tuviera hermanos, esta es la primera noticia que tenemos de boca de Mateo. Mientras él aún estaba hablando a las multitudes, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y procuraban hablarle. Pues definitivamente no tenemos ni la más remota idea de dónde está Jesús y lo que le ha cundido este sábado. Mientras él discute, su familia se acerca y alguien le dijo: mira, tu madre y tus hermanos están fuera y procuran hablar contigo.
un alguien al que parece que no le importa a nadie identificar, un hombre anónimo que le señala a Jesús la visita. Pero él, respondiendo al que le hablaba, dijo: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Bien, pues me alegro de que a Jesús le extrañe tanto el descubrir estos nuevos familiares, aunque a la madre sí que la debería conocer. Y extendiendo su mano sobre sus discípulos dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. Jesús, absolutamente dispuesto a cumplir con su cometido, su propósito final, renuncia a lo más querido por todo ser humano. Porque todo el que haga la voluntad de mi Padre Celestial, ese es mi hermano y hermana y madre. Mi familia solo es aquel que me sigue. Sus lazos de sangre solo le importan para una cosa: reclamar el trono. Con la imagen en la mente de la más que probable decepción de María, me despido hasta el próximo capítulo. Un saludo.